Bueno, gracias a nuestros pastores también generales que me dan otra oportunidad, ¿verdad?, de estar aquí con ustedes y compartir un mensaje del Señor. Siempre que me dan la oportunidad de estar acá, me acuerdo de la palabra que dice Jeremías, que iré a donde tú me digas, ¿verdad? Y diré lo que tú quieras que yo diga. Porque el Señor le estaba diciendo a Jeremías, no tengas miedo, porque yo voy contigo. Ahí parafraseando yo. Por favor, acompáñenme en sus Biblias. Nuestra Biblia es nuestra primer arma de guerra. Salmos capítulo 3. Necesito que me ayuden y que me digan si lo tenemos. Amén. Ok, entonces, Salmos capítulo 3. Oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Hoy cantamos parte de este salmo. Amén. Hoy declarábamos y le pedíamos al Señor que se levantara. ¿Qué estaba sucediendo mientras el rey David estaba escribiendo este salmo? El rey David estaba siendo perseguido. El rey David estaba bajo una tribulación, estaba bajo tristeza, estaba bajo dolor. Y este salmo es un salmo de confianza en medio de una persecución. El rey David estaba pidiéndole al Señor que él se levantara, que él actuara. El rey David estaba confiado. Pero ¿cuál era la persecución que el rey David pasaba? La persecución era hecha por su propio hijo, Absalón. Muchas veces nosotros hemos estado bajo problemas, bajo situaciones en las que sentimos que estamos rodeados, que no tenemos salida. El rey David se encontraba así. El rey David no tenía salida. Y quiero mostrárselo. Vaya conmigo en 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 14. 2 de Samuel 15, 14. Amén. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera a la ciudad a filo de espada. Ahí vemos en este 2 de Samuel que el rey David está huyendo de su propio hijo. Él estaba en su ciudad y se da cuenta que su hijo viene y no viene solo, viene con un pueblo que se había levantado contra él. Y entonces él tiene que huir porque se sentía acorralado, porque sentía que iba a ser derrotado. Él tiene que huir. Lo primero que él hace es tomar una medida por sus propias fuerzas. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en situaciones adversas y en vez de buscar a Dios, lo primero que hacemos es ver estrategias nosotros de cómo salir de esa situación? Tomamos por nuestras manos las alternativas y olvidamos a Dios. Empezamos a confiar en nuestra inteligencia, en nuestra propia prudencia y olvidamos consultarle al Señor si es lo que tenemos que hacer.
confiamos más en nosotros mismos. Él huye de las manos de Absalón. Quiero contarles un poco, ¿verdad?, para los que no conocen la historia de por qué Absalón se había alzado contra su padre. Todo inició con Amón, uno de los hijos también del rey David. Amón había violado a su hermana Tamar, quien también era hermana de Absalón. El rey David no hizo justicia a Tamar. Esto enfureció tanto a Absalón que él decidió hacer justicia a su hermana. Él planeó la muerte de su hermano Amón. Y una vez que logró la muerte de su hermano, él huye de la ciudad de su padre. El rey David sufre la muerte de su hijo Amón. Pero también el rey David sufrió la partida de su hijo Absalón. Él no quería que su hijo también se fuera. El rey David amaba a sus dos hijos. Amaba también a Absalón a pesar de lo que había hecho en contra de su hermano. Estas situaciones hicieron que Absalón se llenara de odio contra su padre. Cuando él huyó, él estuvo lejos de la ciudad 3 años. Luego el rey David le pide que vuelva a través de uno de sus generales. Absalón vuelve, pero vuelve a la ciudad y 2 años está en la ciudad sin ver a su padre. Su padre no le recibe. Entonces eso también lo sigue llenando de odio, de rencor. Tiene una ambición también de poder. Al ya no estar Amón, él quiere también tomar el trono, pero está su padre todavía. Este hombre, Absalón, provoca un incendio a uno de los generales del rey David para pedirle y persuadirle de que le haga una cita con su padre. El rey David le atiende y el rey David le abraza, le besa. Era su hijo, él lo amaba. Y también el rey David le da poder. Absalón, al recibir este poder de parte de su padre, cuida las entradas y empieza a conspirar contra su padre. Empieza a hacer aliados. Empieza a demostrarle al pueblo que él podría ser mejor en el trono que su padre. Pasó el tiempo así, teniendo aliados. Cuando llegó el momento, Absalón reúne a un pueblo y va en contra de su padre a tomar el trono. Y es en ese momento cuando vemos en 2 de Samuel 15:14 que el rey David se entera y huye de su propio pueblo. Pero realmente el rey David, al estar huyendo, llega a un lugar, llega a una cueva, a un monte, y empieza a orar. Él busca la presencia del Señor. En ese momento él entiende que él tiene que buscar a Dios y adora al Señor ahí. Muchas veces nosotros hemos estado siendo sitiados, no por una persona. Aunque parezca que el rey David estaba siendo sitiado por Absalón, él no era sitiado por él. ¿Y qué es ser sitiado? Ser sitiado era una estrategia de guerra en la que rodeabas a un pueblo con el objetivo de acorralarlo y no permitirle salida. Una vez que tú hacías sitio contra un pueblo, la victoria era tuya. Si tú hacías sitio contra un pueblo, ese pueblo estaba derrotado. Y David lo sabía, porque él era un hombre de guerra. Y en el Salmo que acabamos de leer, capítulo 3, versículo 6, volvamos nuevamente. Salmo 3, versículo 6 dice: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Él estaba declarando su confianza. Les dije que poner sitio era una clara derrota sobre tu enemigo. Y él dice: no temeré, aunque pusieren sitio, no temeré. Él estaba confiando en el Señor a pesar de todo. A pesar de que venían sus enemigos, sus adversarios que se habían multiplicado, él estaba confiando en el Señor. Pero nuevamente les digo que no era Absalón quien hacía sitio contra David.
Acompáñeme en 2 de Samuel 12, versículo 11. Amén. Así ha dicho Jehová. Está hablando del profeta Natán. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. El profeta Natán está dándole una palabra al rey David a causa del pecado que él había cometido contra una mujer, aparte de la codicia, aparte del adulterio que él había hecho. A partir de ahí es que viene esta palabra, porque el rey David había adulterado y había mandado a matar a Urías, el esposo de la mujer de Betsabé. Él había mandado a matar a este hombre y había cometido todos estos pecados y vino consecuencias sobre él. El profeta le dice, de tu casa haré levantar en contra de ti. Absalón era su hijo, de su casa se estaba levantando en contra del rey David. La palabra se había cumplido. Y el rey David sabía que su lucha no era con Absalón, que él estaba siendo sitiado por él mismo, por su pecado, por las decisiones que él había tomado en el pasado. Él estaba viviendo las consecuencias de sus malas acciones. Muchas veces nosotros nos encontramos sitiados y le echamos la culpa a la persona. Los matrimonios le echan la culpa al esposo, a la esposa, es que él no cambia, es que es ella la de la mala actitud. Si estamos con deudas, hasta le echamos la culpa a Satanás. Es que me quiere robar la paz, el enemigo me quiere robar la paz y por eso tengo deudas. Empezamos a buscar a quién echarle la culpa. Es que mi jefe es odioso. Es que mis compañeros de trabajo, como no son cristianos, me hacen la vida imposible. Y empezamos a ver a quién le echamos la culpa. Es que mi mamá no me entiende. Es que mi hijo es muy rebelde. Y empezamos nuevamente a buscar a quién echarle la culpa. Y se nos olvida asumir nuestras responsabilidades. Tal vez hoy tú te encuentras sitiado a causa de tu propio pecado, a causa de tus malas decisiones. Probablemente tu matrimonio esté sitiado, esté bajando y esté a punto de un divorcio. Pero ¿qué hiciste tú para que ese matrimonio llegara a ese lugar? ¿Qué hiciste tú para que tu matrimonio hoy esté al borde del divorcio y sentís que ya no tenés salida? Porque estar sitiado es ese. Sentir que ya no tenés salida, sentir que ya no se puede solucionar, sentir que se ha dañado totalmente. Pero ¿cuándo tú empezaste a dejar de amar a tu esposo o a tu esposa? ¿Cuándo empezaste a faltarle el respeto a tu esposo o a tu esposa? ¿Cuándo fuiste tú que empezaste a codiciar a alguien más? ¿Cuándo le abriste puerta a la infidelidad? ¿Cuándo fuiste que empezaste a no confiar en tu pareja? Tu matrimonio está sitiado porque tú tomaste decisiones equivocadas, porque tú fuiste el que llevó a tu matrimonio a ese lugar. Tus hijos son rebeldes y te encuentras sitiado así por tu hijo, que no cambian. ¿Los disciplinaste? ¿Les hablaste de Dios en todo momento? ¿Les enseñaste a honrar a Dios? ¿Les enseñaste a respetarte a ti? ¿O les consentías todo? ¿Les dabas todos los permisos? Y hoy tu hijo ni siquiera duerme en tu casa por andar en fiestas. ¿Le permitiste beber un trago de alcohol y hoy tu hijo no deja el vicio? Estás sitiado por la rebeldía de tus hijos, pero fue causada por tu falta de autoridad, por tu falta de amor con tu hijo también, porque él necesitaba amor de parte tuya, necesitaba que le escuchara, necesitaba que le dijeras que tú estabas ahí. No condenes a tu hijo,
Reflexiona qué llevó a tu hijo a estar en ese lugar. ¿Estás sitiado por las deudas? Yo estoy sitiada por unas deudas ahorita. Y he reflexionado que he llegado a esa situación producto de mi mala administración. Si tú también estás sitiado por tus deudas, no es Satanás el que te quiere quitar la paz. Fuiste tú que iniciaste a hacer compras pequeñas. Porque 50 córdobas no es nada, 100 córdobas no es nada. Y se fue acumulando y acumulando y de repente ya no podemos pagar las cuotas. Ya el amor está incrementando, esos intereses van cada vez más altos. Pero fuiste tú el que tuvo un desorden financiero y hoy está sitiado y agobiado por las deudas. Pero es fácil echarle la culpa a Satanás, es fácil echarle la culpa al prójimo y es muy difícil asumir nuestras responsabilidades. Y si traje ese salmo, fue porque ahí el rey David estaba siendo sitiado por su propio pecado, no por Absalón, porque la palabra se había cumplido en su vida. Entonces yo quiero que tú reflexiones, ¿qué es lo que te tiene sitiado? ¿Cuál es ese problema que tú sientes? Ya no tengo salida, Dios. ¿Qué hago? Porque en mi fuerza ya no puedo. Mi esposo ya no me quiere, ya no está conmigo. ¿Qué hago, Señor? Yo sé que yo fui la que lo destruí el matrimonio. Sé que no lo respeté. Sé que él era el sacerdote del hogar y nunca le di su lugar. O el esposo. Sé que tenía que amar a mi esposa y no lo hice. No la valoré, no la cuidé. Reflexionemos qué hicimos para estar en la situación que hoy nos tiene desesperados, para estar en esa situación que hoy nos tiene angustiados. Vaya conmigo a 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 30. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Iba atribulado el rey David, iba lleno de dolor, iba con angustia. Cuando tú estás sitiado, tú vas afligido, tú estás deprimido incluso. Así iba este hombre. Pero aún en medio de esa aflicción, él confiaba en el Señor. Porque estar sitiado para un hijo de Dios no significa derrota. Estar sitiado para un hijo de Dios significa ver un milagro. Porque no es en nuestras fuerzas, es en sus fuerzas. Amén. Eso es estar sitiado para un hijo de Dios. Para el enemigo, estar sitiado es la derrota, pero para nosotros es la oportunidad de guerrear espiritualmente, de bajar la gloria del Señor. Eso es estar sitiado para nosotros, de ver esos milagros y compartirlos con la gente allá afuera y decirle, Dios es real y el que hacía los milagros antes los sigue haciendo ahora. Entonces sí podemos salir de esa situación, a pesar de que fue su culpa, a pesar de que fue mi culpa, podemos salir, porque tenemos un Dios que nos ama, tenemos un Dios en quien descansar, tenemos un Dios que mandó a su Hijo a morir por nosotros. A diario, usted está siendo sitiado por el pecado. El Padre nuestro nos dice que debemos decirle al Señor, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. ¿Por qué dice eso? Porque está rodeándonos, nos está acechando el pecado, la tentación. Vaya conmigo a Santiago, capítulo 1, versículo 13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios,
porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. A diario usted y yo estamos siendo tentados. A diario le debemos de pedir al Señor que nos libre de la tentación y que nos libre del mal. Entonces sí podemos ser sitiados. Y antes éramos totalmente sitiados por el pecado. Pero vino el Cordero Santo a librarnos, a permitirnos salir. Porque por nuestra cuenta no podíamos, si no era por su sangre. Vaya nuevamente conmigo al Salmo 3, que es nuestro Salmo, versículo 3. Lo voy a leer de esta forma. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mas tú, Jehová, eres mi gloria. Y mas tú, Jehová, eres el que levanta mi cabeza. Ese es mi Señor. Y a Él yo confío. ¿Qué significa? Que el Señor sea su escudo. Efesios 6:16. ¿Lo tenemos? Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando el salmista le dice al rey que Jehová es nuestro escudo alrededor, se está cubriendo de esa fe del Señor. Recuerde, está sitiado, está rodeado, pero también alrededor tiene la cobertura de Dios, la fe. Usted en medio de ese problema, en medio de esa tribulación, usted no debe dejar de tener fe. La fe debe ser primordial para usted. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si usted quiere tener victoria en ese problema, la va a tener creyendo en todo momento que el Señor es el que le va a dar la victoria, que Él es el que le va a librar. Porque usted, primero, tuvo que haber hecho algo así. Tuvo que haber reconocido que fue su culpa. Tuvo usted que haber reconocido su pecado y arrepentirse. Tuvo que haber dejado eso atrás y empezar a vivir una vida diferente. Si su problema era la tarjeta, dejar de usarla. Si usted estaba fallando en su matrimonio, empiece a ser diferente con su esposa y con su esposo. Si usted tenía problemas con su hijo, igual empiece a ser diferente con ellos. Amarlos primero. A veces echamos también culpa, como les dije al inicio, que son nuestros compañeros de trabajo. Pero usted tiene que ser luz en ese lugar. Usted tiene que ser la luz, no los demás. El escudo sirve para recibir los golpes, pero protege al que está adentro. Cuando el Señor dice mi gloria, vaya conmigo a Juan 17, 22, 23. Juan 17, 22, 23. Amén. La gloria que me diste, hablando Jesús, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. El Señor se place en darnos de su gloria a nosotros, pero no para nosotros realmente, es para que sepan que es de Él. Es para que sepan que vencimos ese problema por Él, porque Él fue el que lo hizo, porque nosotros vamos a ver milagros. Vamos a ver un milagro en nuestras vidas y la gloria va a ser totalmente del Señor. Él quiere honrarnos, Él quiere a nosotros restituirnos, porque somos sus hijos. Él quiere restituir esos matrimonios, Él quiere restituir esos hogares, Él quiere restituir tus finanzas. El Señor nos ha mandado a ser mayordomos con nuestras finanzas. El Señor nos ha mandado a que nosotros tengamos en abundancia para dar a otros. El Señor no quiere que estemos limitados. El Señor quiere restituirle, quiere honrarle.
Cuando el salmista dice, el que levanta mi cabeza, hablamos de que el salmista estaba atribulado, estaba triste, estaba angustiado, estaba llorando. Pero el Señor es el que le levanta, el que le llena de gozo. Usted y yo nos tenemos que llenar de gozo aún en medio del problema. No porque estemos en medio de un problema, dejemos de adorar al Señor. Hay que seguir adorándole. Hay que seguir creyéndole a Él. Yo les compartí que estaba sitiada también por el área financiera. Y yo aquí estuve danzando también. Y yo me gocé. Y le creo al Señor. Y el Señor ha sido tan bello y tan fiel que si yo estoy compartiendo esto es porque yo lo estoy viviendo. Y he visto también su milagro en mi vida. En este mes el Señor me mostró su gloria al yo estar tal vez sitiada en mi trabajo desde finales del año pasado. Y vi el respaldo totalmente del Señor. Yo estaba atribulada, estaba afligida. Quienes saben y me conocen saben por lo que pasé. Y había dolor, había angustia. Pero también tenía gente, mi familia, que me recordaba, seguí creyendo, seguí orando. Y yo seguía orando. Eso es importante tener nosotros, hermanos en Cristo también. Para siempre llenarnos de fortaleza. Y yo seguía creyendo y seguía orando. Y le clamaba al Señor para que Él fuera el que restituyera y pusiera todo en orden. Y este mes yo vi la gloria del Señor en mi trabajo. Hay despidos, no me tocaron. Por el área financiera yo no puedo hacer nada, prácticamente. Y el Señor en este mes me ofreció un viaje, una capacitación en el extranjero. Habían 6 países y me preguntaron a cuál quería ir. Ese es el Señor en el que yo creo. Él es, porque Él conocía que yo quería ir a esa capacitación y que por muchos años la habían negado. Y este año ni siquiera la pedí. Pero Él abrió las puertas, porque Él me honró en el trabajo. Él me dijo que a pesar de todo lo que estaba pasando a mi alrededor, Él era el que me iba a hacer brillar, porque era su hija. Y ahí vi el milagro de Él. Entonces, usted tiene que clamar y creer en su milagro, a pesar de que haya sido por su culpa la situación en la que usted está. Clame y créale al Señor. Yo quiero que, para ir terminando, cuando el salmista le dice, levántate y sálvame, está rindiendo su vida totalmente a Dios. Le está diciendo, yo no puedo, te lo entrego todo, te entrego a ti esta situación, te entrego a ti este problema. Hazlo, Señor. Sálvame, Señor. Pongámonos sobre nuestros pies.